¿cómo lo hiciste desde el momento de COVID en empezar de verdad a volar? Porque yo nunca jamás voy a apostar que estás en este momento aquí. Yo voy a decir, no, demora 5 más años para el mercado para cambiar, pero de una forma u otra tú lo hiciste algo. Bueno, COVID y post-COVID, porque yo creo que son dos momentos. El momento de la cuarentena, por así decirlo, y el momento de la salida de la cuarentena. Entonces, yo creo que la diferencia que el cielo tuvo con respecto a muchas empresas fue que nosotros nos concentramos, mirándolo como en retrospectiva, nosotros nos concentramos en la salida, no en el momento de la crisis. Entonces, la gente empezó a hablar de reinventarse, y a mí me tenía saturada la palabra reinventarme. Y nosotros básicamente lo que hicimos con el cielo fue ponerlo a hibernar. Si tienes un oso y no tienes energía, porque no hay un verano o una primavera que estén produciendo miel, salmón, frutos, lo que sea, nueces, y no tiene grasa, no tiene energía, pues ¿qué tienes que hacerlo? Ponlo a dormir. Y nosotros éramos una empresa en ese momento grande, teníamos como unos 200 empleados, pues es una pyme en Colombia, pero digamos que para ser una empresa de restaurantes de lujo eran muchos empleados. Y independiente que hicimos algunas cosas, tuvimos como algunos domicilios donde la gente cocinaba en la casa con unos productos precocinados y demás, que lo hicimos como hasta el Día de la Madre, que fueron como los 2 primeros meses. Nosotros lo que nos dimos cuenta era que tarde que temprano o nos moríamos o teníamos que salir. Pues la raza humana o se moría o se sanaba. Eso pasa en todas las pandemias. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que esto iba a durar más de 3 meses, nosotros, digamos que tenemos como empresa algunas fortalezas. Una de ellas es el orden. Somos una empresa absolutamente ordenada y medida. Mi papá es un control freak, yo soy el creativo. Entonces, digamos, y mi mamá es como la que nos une. Entonces, ella maneja todas las operaciones. Mi papá maneja toda la parte financiera, legal, todo lo estructural. Y yo manejo toda la creatividad y nuevos negocios. Entonces, cuando entramos a la pandemia y nos dimos cuenta que estaban cerrando países, pero Colombia no lo habían terminado de cerrar y teníamos muy bien organizados los créditos bancarios, todo, lo que hicimos fue activar todas las líneas de crédito que tuviéramos autorizadas una semana antes de entrar en cuarentena. Entonces, casi que el día que estábamos entrando en cuarentena, habíamos tomado todos los préstamos de todos los bancos que nos podían prestar. Entonces, entramos con una caja gigante, obviamente deudas, pero una caja gigante, a hibernar. Entonces, dormimos con los silos llenos. Y cuando entramos, digamos que necesitábamos garantizar 2 cosas. Una era la parte humana de toda la organización y otra era la supervivencia de la empresa, ¿cierto? Esos eran nuestros 2 objetivos. Entonces, independiente de que uno hacía como cositas, el tema de los domicilios y demás, yo creo que nuestro gran secreto fue tomar 2 decisiones muy importantes. Una, programarnos a ver cómo ganábamos dinero en ese año. O sea, nosotros con una semana de cuarentena dijimos cómo ganamos dinero este año. Entonces dijimos, si vamos a estar dormidos 6 meses, ¿qué hacemos para compensar un muy buen 2019? Y a mí se me ocurrió una idea un poco fuera de lo común y políticamente incorrecta. Y fue que yo le dije a mi familia, les dije, vea, si nosotros tenemos 1 o 2 meses de salarios y pagamos 2 meses de salarios, en 2 meses vamos a estar quebrados y en 2 meses le vamos a tener que decir a la gente que no hay plata, pues porque ya no hay. Y además de eso quedamos con las deudas. Y si tenemos un mes, lo mismo. Y si tenemos 4 meses, entonces vamos a darle salario 4 meses. Y en 4 meses, si la cuarentena dura 6, igual vamos a estar quebrados en 4 meses. Entonces lo único que vamos a hacer es alargar una muerte y terminar quebrados nosotros como empresarios con deudas a los bancos. Y en el momento en el que la gente salga de cuarentena, pues va a buscar trabajo en otro lugar y nosotros vamos a estar cerrados. Entonces lo políticamente incorrecto que yo sugerí fue, nosotros lo que hicimos fue que pagamos el primer mes de salario y en el primer mes, teniendo caja por ahí para 3 o 4 meses de salario, mandamos a todo el mundo a licencia no remunerada. Pero lo que hicimos fue mantenerles mínimos vitales, que eran como una especie de bonos, para que mercaran, y además de eso compramos como 40 toneladas de alimentos. Los pusimos en una bodega y empezamos a hacer mercados. Entonces todos los empleados tenían derecho a ir una vez a la semana a recoger mercado y además tenían un mínimo vital que era aproximadamente como medio salario mínimo en ese momento. Pero no pagábamos salarios. Entonces lo que eso hizo fue permitirnos con el flujo de caja de 2 meses de salario pagar 4 meses de mínimos vitales más alimento.
¿Y por qué pagamos los mínimos vitales? Porque pasaba lo que terminó pasando. Como los bancos congelaron los pagos, las empresas de servicios públicos daban agua, luz y todo, pero no había que pagar servicios públicos, etcétera, etcétera. Al final del día, todos esos salarios, en teoría, por más que políticamente fuera incorrecto, no se iban a necesitar. Es decir, si una persona con un salario mínimo, que es muy poco dinero, y ahorita te cuento una cosa de los salarios del cielo, utilizaba 200, 300, 400, 500 mil pesos para pagar servicios y arriendo, y la gente no estaba cobrando servicios y arriendo, pues no los iba a necesitar. Entonces, ¿yo para qué se los voy a pagar? Y voy a terminar quebrado en 4 meses y él va a terminar sin trabajo en 6. Entonces, lo que yo hice fue, mando a licencia remunerada a todo el mundo, les doy mercados para que coman, y además de eso teníamos los teléfonos teníamos como una línea de contacto con todos a través de los administradores o de las personas de operaciones para saber quién necesitaba algo, comprar medicamentos para un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo que hicimos fue garantizar la parte humana y lo que hicimos fue guardar toda la plata para el día que abrimos. Entonces, cuando el 1 de septiembre abrimos los restaurantes, toda la industria de restaurantes estaba ahogada y el 50, 60, 70% de la industria estaba, digamos que, quebrada, viendo cómo abrir. Y nosotros el primer día que abríamos teníamos 2 meses de salarios y flujo de caja. Entonces llamamos a todo el mundo y ese día todo el mundo tenía su salario completo. Entonces septiembre fue un mes en donde el mesero del lado no tenía trabajo y nuestros meseros tenían salario completo. Y el otro mesero del otro lado, su restaurante no abrió porque se quebró. Entonces cuando nosotros salimos solos, salimos llenos de caja para poder pagar esos salarios y salimos empleando gente. Entonces así garantizamos los mínimos vitales y la parte humana y garantizamos el trabajo y la supervivencia de la empresa guardando la plata para la salida. Como siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias, abrazo grande y sigue escuchando.